No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestra síntesis informativa de hoy en Oriente Medio. Israel propone al Banco Mundial que uno de los asentamientos evacuados de Gaza sea convertido en hospital. El gobierno israelí ha sugerido al Banco Mundial que después de la evacuación de la Franja de Gaza, uno de los asentamientos quede intacto para ser usado como hospital, según informa el periódico israelí Aurora. En discusiones con autoridades de la institución financiera internacional, los funcionarios israelíes propusieron que el parque industrial de Eretz sea adquirido por grupos internacionales y transferido a manos de los palestinos para la construcción del centro sanitario. También se sugirió la construcción conjunta de una línea ferroviaria desde el parque industrial de Eretz hasta los puertos de Ashdod y Haifa. Frente a los que dudan sobre su aplicación, con este gesto el gobierno israelí ratifica una vez más su intención de retirarse de la Franja de Gaza. Que uno de sus asentamientos pueda ser utilizado como hospital podría dotar de infraestructuras a una población palestina carente de ellas. Ojalá que este tipo de gestos permita un mayor acercamiento entre ambos pueblos y una reanudación de las negociaciones de paz. Nos acercamos ahora al Líbano. Continúan las luchas encarnizadas de poder entre los palestinos. 3 palestinos mueren acribillados por otros palestinos cuando se estaban manifestando en un campo de refugiados libanés. El choque entre Al-Fatah y extremistas islámicos de los grupos Jund al-Sham y Asbat al-Ansar se saldó con 3 muertos, entre ellos un adolescente de 14 años y 7 heridos. Entre los fallecidos están Mohamed Ibrahim Aliyi, alto responsable de Al-Fatah, y su mano derecha, Mohamed al-Atoud. Desde hace tiempo los enfrentamientos por el control del campo de refugiados han ido aumentando sin que el ejército libanés efectúe ninguna incursión ni detención, ya que el campo es considerado tierra de nadie y con sabida guarida de algunos de los criminales que huyen de las autoridades de Beirut. La lucha fratricida entre las facciones palestinas desborda ya los límites de Gaza y Cisjordania para trasladarse al Líbano. Una vez más se hace necesario exigir a la Autoridad Nacional Palestina el control de la violencia y la reforma profunda de sus cuerpos de seguridad. Arafat, por las informaciones que nos llegan, sigue sin saber ni contestar. Más noticias sobre el extremismo islámico. Un grupo terrorista amenaza con asesinar a 2 periodistas franceses secuestrados en Irak. Los secuestradores, pertenecientes al grupo terrorista Ejército Islámico de Irak, lanzaron un ultimátum de 48 horas para que Francia autorice el velo islámico en las escuelas públicas, tal como han reclamado varios estados musulmanes y organizaciones religiosas en Europa, Asia y Oriente Medio. El ministro de Exteriores francés ha emprendido una campaña para coordinar desde varias capitales de Oriente Próximo las presiones para intentar conseguir la liberación de los periodistas, sin ceder al chantaje del grupo terrorista. El presidente francés, Jacques Chirac, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional para hacer frente a la amenaza. Representantes religiosos, políticos y asociativos de los 4,5 millones de musulmanes franceses han considerado odioso, criminal e intolerable el chantaje ejercido. Daïl Boubaqueur, presidente del Consejo Francés de Culto Musulmán, declaró: la comunidad musulmana francesa debe desmarcarse de los comportamientos condenados por el Islam y no dar ninguna señal que pudiera interpretarse como un apoyo a los criminales. Todos los países son potenciales víctimas del terrorismo islamista. No hay Estado que escape a esta amenaza, incluso aquellos como Francia que más se opusieron a la intervención en Irak. Las protestas de los representantes musulmanes nos parecen loables, aunque ojalá que se manifestaran con la misma firmeza ante el auge del antisemitismo en el país galo. Se confirman oficialmente las sospechas de un 11 de septiembre ruso. La catástrofe rusa fue provocada por un doble atentado terrorista. Las 2 catástrofes aéreas del martes pasado en Rusia, que causaron 90 muertos, fueron provocadas por un doble atentado terrorista, anunciaron los servicios secretos rusos, que en las horas que siguieron a los 2 siniestros parecían descartar esta hipótesis. Hoy podemos decir con total certeza que los 2 aviones se estrellaron como consecuencia de atentados terroristas, declaró el teniente general Andrei Fetisov.
Fetisov, jefe del equipo técnico y científico de los servicios secretos rusos. La destrucción de los dos aparatos fue reivindicada por un grupo islámico poco conocido llamado Brigadas Islambuli, que, según afirmó, actuó para apoyar a los separatistas chechenos. La Fiscalía General, los servicios secretos y la policía rusas centran sus pesquisas sobre 2 mujeres muertas cada una a bordo de un avión y que nadie reclamó después del anuncio de las catástrofes. El reconocimiento oficial por parte de Rusia de que se trataba de un atentado terrorista no coge a nadie de sorpresa. La combinación de la cercanía de las elecciones y el terrorismo checheno inducía a pensar en que no se trataba de un simple accidente. Esta estrategia de presión fundamentalista sobre los gobiernos parece extenderse como una plaga. Futuras catástrofes podrían evitarse si sale adelante el siguiente tratado. Siria podría firmar un acuerdo económico con la Unión Europea si detiene su programa armamentístico. La Unión Europea quiere condicionar un acuerdo económico con Siria a la renuncia por parte de Damasco a las armas de destrucción masiva. La Comisión Europea había negociado el tratado con Siria en diciembre de 2003, pero fue paralizado ante las presiones de múltiples países para que se exija a países como Siria la paralización de sus programas de desarrollo armamentístico. Es crucial para la firma del acuerdo que la cláusula sobre las armas de destrucción masiva sea aceptado, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer, después de reunirse con el ministro de Exteriores sirio. Este tratado comercial ha ido ganando notoriedad desde que los Estados Unidos impusieran sanciones a Siria en mayo de este año por su apoyo al terrorismo. El intercambio comercial entre países no puede limitarse solamente a meras transacciones de mercancías. La exigencia a Siria es un buen ejemplo de esto. La Unión Europea haría bien en tomar buena nota de las advertencias de los Estados Unidos sobre Damasco. Nos trasladamos a Europa. Organización de Derechos Humanos judía reanuda la búsqueda de criminales nazis. El Centro Simón Wiesenthal ha ampliado este verano a varios países europeos la operación Última Oportunidad para capturar a criminales de guerra nazis. Todavía hay miles de criminales de guerra en Europa. Estamos allí donde los judíos fueron asesinados. También en esos países donde quedan más testigos, dijo Efraim Zurov, responsable de cazadores de nazis del Centro Wiesenthal. Algunos intelectuales, historiadores y expertos en la Shoah han puesto en duda la legitimidad y la utilidad de las denuncias telefónicas, ya que los métodos de la operación consisten en ofrecer recompensas de 10.000 euros a través de anuncios de prensa, establecer líneas de teléfono para recibir denuncias, así como campañas publicitarias. Dentro de la campaña de sensibilización del Centro Simón Wiesenthal se han desplegado carteles en las paradas de autobús de Bucarest con la imagen de un niño abrazado por su padre tomada durante el pogrom de Jassy, en el que en junio de 1941 10.000 judíos fueron deportados. Por mucha polémica que genere, la búsqueda de la justicia y el resarcimiento de las víctimas del holocausto nazi están más allá de discusiones locales. Los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, y si los países europeos no toman la iniciativa, es loable que organizaciones de derechos humanos como el Centro Simón Wiesenthal lo hagan. En una ciudad como Nueva York, tomada por la Convención Republicana, 700 personas se manifiestan en recuerdo a las víctimas israelíes del terrorismo. En la marcha por el recuerdo se leyeron los nombres de las víctimas, además de exhibirse sus fotos. Estuvieron presentes sobrevivientes de ataques terroristas, familiares de las víctimas, junto a representantes de la comunidad judía norteamericana y diplomáticos israelíes. El evento culminó con una canción del dúo de música pop Evan y Yaron, dedicada a las víctimas. Nos hemos encontrado aquí para recordarle al mundo que detrás de cada número hay familias devastadas, detrás de cada estadística hay hombres y mujeres sufriendo, declaró Eliad Morelli, que sobrevivió a un atentado terrorista en julio de 2002 contra la cafetería de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Finalmente llegamos hasta nuestro punto de encuentro, Sefarat, con buenas noticias. En Oviedo, la Casina Sinagoga expondrá réplicas de fondos sefaradíes en el Día de la Cultura Judía. La ciudad se sumará así a la 5ª Jornada Europea de la Cultura Judía, cuyo lema para este año es Judaísmo y Educación. No habrá degustaciones de comida kasher ni visitas guiadas a lo que queda del viejo barrio. Oviedo apenas conserva restos de su pasado judío, pero se unirá a la Jornada Europea con una sesión de puertas abiertas de la Casina Sinagoga. Para la ocasión, el Centro Judío, miembro de la Red de Juderías de España, solicitó 4 réplicas de documentos sefardíes de los siglos XIII y XIV, que lucirán enmarcadas en las paredes de la sede del Fontán.
Eugenio Corpas, funcionario de la Concejalía de Turismo, mantiene que, en un futuro, lo ideal sería conseguir que la casina se hiciera con su propio archivo de réplicas de fondos sefardíes. Nos alegramos que en España se multipliquen los actos para celebrar la quinta Jornada Europea de la Cultura. Incluso en ciudades donde los vestigios judíos escasean, como en Oviedo, la cultura sefaradí se manifiesta. El día 5 de septiembre será una fiesta y una excelente oportunidad para que España se reencuentre una vez más con Sefarad. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad y sigan con nuestra programación. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en Israel. Se produjo un doble atentado suicida en la ciudad de Beersheba. Al menos 16 muertos y 90 heridos, entre ellos 10 de gravedad, es el balance del atentado sobre 2 autobuses en el centro de la ciudad de Beersheba, en el Boulevard Ragib, cerca del ayuntamiento. Todos los heridos fueron evacuados principalmente al hospital Saroca de Beersheba. El grupo terrorista palestino Hamas se adjudicó el atentado. Se trataría de 2 terroristas suicidas palestinos que explotaron en forma coordinada. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ariel Sharon anuncia a los miembros de su partido Likud que en 2 semanas elevará el proyecto de ley del plan de desconexión de la Franja de Gaza para ser aprobado en el Gabinete de Política y Defensa, según informa el periódico Aurora. El objetivo del primer ministro es evacuar la franja en una sola etapa y no en 4, como estaba previsto, para evitar posibles enfrentamientos con los colonos que se oponen a la evacuación. Conectamos con nuestro corresponsal Gabriel Rosenberg, que nos amplía la información. Y la actualidad tiene que ver con un lamentable atentado que se dio, en este caso en la ciudad de Beersheba, es la capital del Negev. No han utilizado como blanco las ciudades tanto de Jerusalén como Tel Aviv, en este caso terroristas, aparentemente del Hamas, son quienes han dicho que son los autores de este atentado. Han utilizado la ciudad de Beersheba. 12 ómnibus de pasajeros han sufrido explosiones en una siesta de Beersheba que se mostraba muy tranquila, con niños que iban a comprar libros para comenzar las clases, para comenzar el ciclo lectivo aquí en Israel. 16 muertos hasta el momento, 90 heridos, 10 de ellos de gravedad. Un niño de 7 años ha fallecido, ni bien arribó al hospital de Beersheba. Él estaba con los útiles que había comprado para comenzar su 2º grado del colegio primario. Y un atentado que viene en un momento clave para la política israelí, para las negociaciones entre israelíes y palestinos. Ya se ha dicho que esto podría acaso oscurecer las negociaciones, y estamos hablando del plan de desconexión. El propio primer ministro Ariel Sharon dijo que se va a llevar adelante de acuerdo a lo que él pretende en una sola etapa y no en 4, como se había dicho anteriormente, más allá de que falta la aceptación del Gabinete Nacional y de la Knesset, del Congreso de Israel. Pero ya el ministro de Relaciones Exteriores, Silvan Shalom, dijo que si se da un atentado más en Israel, el plan de desconexión previsto para comienzos de 2005 no se llevaría adelante por parte de Israel. Arafat ha repudiado este atentado terrorista. Una de las versiones indican que Hamas quiere como vengar esta cuestión de los presos palestinos que están llevando adelante una huelga de hambre, y es por ello que este atentado se dio en la ciudad de Beersheba. El último ocurrió hace 6 meses en Ashdod, el día 14 de marzo del corriente año. En este caso fueron 2 colectivos con explosiones casi simultáneas. Desde el Shinui se dice que se combata al terrorismo y que también hay que rever el plan de desconexión luego de este atentado ocurrido en la ciudad de Beersheba. Por su parte, Ariel Sharon dijo que él mismo se va a encargar de combatir al terrorismo. Se dice hasta el momento que los terroristas habían ingresado por la ciudad de Hebrón, un lugar que aún no tiene ningún tipo de vallado. Esto ha ocurrido lamentablemente en Israel, un atentado muy grave que cobró hasta el momento la vida de 16 personas. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad. Nos trasladamos a Francia, país que dobla sus esfuerzos diplomáticos para salvar a los 2 rehenes amenazados de muerte.
El gobierno francés intensifica sus esfuerzos diplomáticos para salvar a 2 periodistas tomados como rehenes en Irak antes de que expire un nuevo plazo para que deseche la prohibición del velo islámico en las escuelas. El presidente francés, Jacques Chirac, viajó a Rusia para hablar con los que fueron sus aliados en su lucha contra la intervención en Irak, el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schröder, mientras que su ministro de Exteriores Michel Barnier se encontraba en Jordania, próxima a Irak. Más de 3.000 personas protestaron en París para pedir la liberación de los rehenes, mientras la diplomacia francesa obtenía la solidaridad de dirigentes musulmanes como el secretario de la Liga Árabe, Amir Moussa, y el líder palestino Yasir Arafat. La crisis ha unido a Francia con aquellos que incluso se opusieron a la prohibición del velo, incluyendo musulmanes franceses, condenando a los secuestradores e insistiendo en que el asunto era estrictamente nacional. El ultimátum lanzado contra los periodistas franceses secuestrados en Irak amenaza en poner en jaque la filosofía de la política internacional gala. Esta se basa en complejas alianzas con los países árabes y en dar asilo a diferentes terroristas. Francia se creía inmune a las amenazas del terrorismo internacional por su posicionamiento pro-árabe y por su oposición a la intervención en Irak. 2 preguntas nos quedan en el tintero. ¿Por qué la gente no se movilizó para salvar la vida del periodista italiano conocido por su pacifismo? Y la segunda, ¿por qué Arafat no critica con la misma vehemencia a los terroristas palestinos? Continuamos en el país galo. El incendio del Centro Social Sefardí de París habría sido provocado por un desequilibrado. Se consolida la hipótesis en las fuerzas de seguridad francesas que el incendio del centro comunitario judío en el este de París, producido el pasado 22 de agosto, no tuvo ninguna relación con un ataque antisemita. La policía de París anunció que detuvo a un sospechoso, judío de 50 años, que trabajaba en el centro como guardia de seguridad. El sospechoso, Rafael B., es un hombre que está bajo tratamiento psiquiátrico en la actualidad. Según las mismas fuentes policiales, el motor de la rabia de Rafael sería el saber que iba a ser despedido, lo que implicaría también la pérdida del alojamiento del que se beneficiaba. La actualidad nos lleva a los Estados Unidos. Comienza la Convención Republicana en Nueva York. El Partido Republicano inaugura en el Madison Square Garden de Nueva York la convención en la que investirá al presidente George Bush como candidato a su reelección, dedicando encendidos elogios a su figura y mostrándole un apoyo sin fisuras. El alcalde de Nueva York, en el momento de los atentados del 11 de septiembre, Rudolph Giuliani y John McCain, senador republicano por Arizona, fueron los principales oradores de una primera noche que tuvo entre sus espectadores al vicepresidente Dick Cheney y a George Bush padre. Ambos defendieron en sus discursos el modo en que Bush lidera la lucha contra el terrorismo, el rasgo de la presidencia más apreciado por los norteamericanos, según los sondeos, y justificaron la necesidad de ir a la guerra con Irak. Conectamos con nuestro compañero de redacción Alex Baer, presente en Nueva York en la Convención Republicana. Hola Federico, saludos a todos los oyentes de Radio Sefarad desde Nueva York, donde en estos días tiene lugar la primera convención republicana que se celebra en esta ciudad, que es, como saben, mayoritariamente demócrata. El objetivo de la convención en Nueva York, según coincide la prensa estadounidense, es llegar con el mensaje republicano al americano medio, al llamado mainstream, y hacerlo en la ciudad que sufrió el peor ataque terrorista de la historia. De hecho, las referencias al 11S y la guerra contra el terrorismo están teniendo gran protagonismo en la convención hasta el momento. En lo que respecta al voto de los judíos estadounidenses, demográficamente muy significativo en la ciudad de Nueva York, hay un intento del Partido Republicano de abrir una brecha en el voto judío mediante mensajes que apuntan a la supuesta escasa fiabilidad del candidato demócrata John Kerry en lo que respecta a su apoyo a Israel. Según el director ejecutivo de la Republican Jewish Coalition, la coalición judía republicana, Matthew Brooks, el mensaje de campaña es el siguiente: no sabemos dónde está situado realmente John Kerry. Ahora mismo, teniendo en cuenta las vidas que están en juego, John Kerry es un riesgo que la comunidad judía no puede afrontar. Sin embargo, el voto de los judíos, tanto en Nueva York como en todos los Estados Unidos,
sigue siendo mayoritariamente demócrata y este mensaje parece no estar calando demasiado profundo. De acuerdo a un estudio reciente del National Jewish Democratic Council, los votantes judíos apoyan en un 75% al candidato John Kerry frente a un 22% que votará a George Bush. También fueron muchos los judíos en la multitudinaria manifestación contra la presidencia de Bush que tuvo lugar el pasado domingo en las calles de Nueva York. Según informó la JTA, la agencia de prensa judía, diferentes grupos judíos tomaron parte en esta protesta. Entre ellos, judíos por la igualdad racial y económica, judíos contra la ocupación y la revista neoyorquina HIP. Entre el mar de pancartas que se pudieron ver en este día en Nueva York, sabemos que fue una de las manifestaciones más multitudinarias en los últimos 25 años, destacaban unas con elefantes, el símbolo del Partido Republicano, con el lema "Los elefantes no son kosher". Desde Nueva York, un saludo a todos los colegas de Radio Sefarad de Madrid y a todos los oyentes. Volvemos a Europa. Después de los Juegos Olímpicos de Atenas, el cantante griego Theodorakis se ratifica en sus declaraciones antisemitas. En una entrevista al periódico israelí Haaretz, el compositor griego Mikis Theodorakis declaró que los judíos se hallaban en la raíz de todos los males. Theodorakis, que ganó fama internacional con la música de la película Zorba el griego en 1964, se autotituló un amigo verdadero del pueblo judío, ante la polémica desatada por sus declaraciones. El músico dijo que concedió la entrevista al periódico israelí para negar que hubiese dicho que los judíos fuesen la raíz de todos los males, sino que se hallaban en la raíz de todos los males. Theodorakis dijo que no odia a los judíos, pero sí la política del primer ministro Ariel Sharon hacia los palestinos, que describió como de corte nazi. El músico también declaró que los judíos controlan la banca internacional y las comunicaciones mundiales. Acabamos de despedir unas Olimpiadas en Atenas cuya banda sonora había sido compuesta por el mismo Theodorakis y su célebre Zorba el griego. Declaraciones de esta índole no revelan justamente un espíritu olímpico y un deseo de entendimiento y diálogo entre pueblos. El antisemitismo de sus declaraciones no admite duda. Lo que sí sorprende es que, queriendo desarreglar el entuerto, Theodorakis haya metido la pata más adentro. Los austríacos padecen amnesia respecto a la Segunda Guerra Mundial. Se lo contamos. La investigación realizada por el Instituto IMAS sobre el recuerdo de los austríacos hacia la Segunda Guerra Mundial arroja resultados preocupantes, según informa la agencia de noticias JTA. Entre las conclusiones del estudio se destaca que el 10% de los austríacos ignora quién fue Hitler y más de un 30% se mostraron incapaces de definir los términos campos de concentración, persecución a los judíos, Auschwitz u Holocausto. Entre los más jóvenes este desconocimiento es menor. El estudio fue realizado a través de una encuesta a más de 1.000 austríacos y llega 3 semanas después de conocerse otra investigación donde se revelaba que el 31% de los austríacos creen que el nacionalsocialismo tiene algunos aspectos positivos. El antisemitismo austríaco ha sido, y lo es actualmente, uno de los más virulentos de Europa. En la Segunda Guerra Mundial primó la cultura del ocultamiento y después de los trágicos sucesos de la Shoah, el país se sumergió en el más triste olvido. Recordemos que Viena había sido la cuna de la cultura judía en lengua alemana, con Gustav Mahler, Freud, Elias Canetti, entre otros grandes exponentes. Después de la barbarie nazi, esa inmensa cultura quedó relegada al olvido. Como consuelo nos queda que los jóvenes austríacos son los que más recuerdan su negra historia. Os damos cuenta ahora de una noticia de última hora. Al menos 8 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, 10 de ellas de gravedad, tras la explosión de una bomba cerca de una boca de metro en el norte de Moscú. Los servicios de seguridad rusos sospechan que el atentado ha sido cometido por una mujer suicida. La explosión se produjo junto a un automóvil Lada, estacionado frente a un supermercado y a escasos metros de la entrada de la estación de metro Rizhskaya, en plena hora punta, cuando miles de moscovitas regresaban a sus casas. Fuentes policiales han informado de que el último explosivo utilizado es similar al que estalló el pasado martes en una parada de autobuses en la avenida Karshitskaya, poco antes de la explosión casi simultánea de 2 aviones de pasajeros procedentes de Moscú. En este sentido, las autoridades rusas han confirmado que las autoras del ataque a los 2 aviones Tupolev fueron 2 pasajeras con apellidos chechenos. Nos despedimos en América Latina a ritmo de samba. Gilberto Gil es premiado por la Universidad Hebrea. El ministro músico Gilberto Gil recibe el premio Scopus entregado por los amigos brasileños de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
El galardón es el máximo honor concedido por las organizaciones de amigos de la Universidad Hebrea. El premio es un reconocimiento a su labor política emprendida en el año 1987, centrada en la sensibilidad hacia los problemas medioambientales y en la conservación de los edificios históricos de su ciudad natal, Bahía. Gilberto Gil declaró al recibir el galardón en la ciudad de San Pablo que siempre ha sentido una especial vinculación con Israel, tanto en el terreno cultural como en el espiritual. El ministro músico, que visitó Israel por primera vez en 1985, ha vuelto en múltiples ocasiones y anuncia que visitará el país próximamente. Para Gil, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha realizado una contribución excepcional al avance de Israel y del pueblo judío, así como del conocimiento universal. Gilberto Gil es conocido como uno de los principales músicos brasileños, uno de los creadores junto a Caetano Veloso del movimiento tropicalista, labor musical que complementa desde hace unos años con el Ministerio de Cultura de su país, bajo el gobierno de Lula da Silva. Felicitamos al gran maestro Gilberto Gil por este premio. Su compromiso con la cultura, por el desarrollo sostenible y la ecología, y su gran amor por la cultura judía lo convierten en un premiado de excepción. La Universidad Hebrea de Jerusalén siempre ha sabido estar cerca de los movimientos intelectuales y personalidades más vivas de nuestra época. Intentamos despedir el informativo con un toque de esperanza a través de la música del ministro Gilberto Gil. Gracias por escuchar Radio Sefarad y los dejamos con nuestra programación. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei
não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Continúa la polémica entre los partidos políticos sobre la comisión parlamentaria que investiga los atentados. El coordinador de los portavoces del Partido Popular en la comisión de investigación sobre el 11M, Vicente Martínez Pujalte, ha explicado que su partido quiere que se continúe con los trabajos para esclarecer los atentados terroristas del pasado marzo en Madrid. Martínez Pujalte explicó que cree muy difícil que su partido pueda llegar a un acuerdo con el Partido Socialista sobre las conclusiones si los socialistas se empeñan en negar la evidencia de que, a su juicio, el Ejecutivo del Partido Popular siempre dijo la verdad. Asimismo, hizo hincapié en que el Partido Popular tiene un compromiso con la verdad y cree necesario saber quién cometió el atentado, por qué se cometió, de dónde salió la idea de que iba a haber un golpe de Estado y de que había terroristas suicidas en los trenes. Las desavenencias, polémicas y disputas entre los partidos políticos son el resultado más evidente de la comisión de investigación. Resulta lamentable que hechos tan trágicos para la ciudadanía española terminen en polémicas baldías entre los dos principales partidos. Las víctimas de los atentados y la seguridad del país exigen que se esclarezcan los hechos. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Sharon anuncia que el plan de retirada sigue adelante pese a los atentados. El primer ministro israelí Ariel Sharon aseguró que el doble atentado suicida de Beersheba, que costó la vida a 16 personas, no influirá en su plan de retirada de Gaza. Hay que luchar contra el terrorismo, esa es la política del gobierno y la mía propia, y lo haremos con todas las fuerzas, pero este ataque no influirá en el plan de desconexión de Gaza. Mientras tanto, el ejército israelí comenzó un amplio operativo en la ciudad de Hebrón, en contra de la infraestructura terrorista de Hamás, grupo que se había responsabilizado horas antes del doble atentado de Beersheba. Fuentes del ejército israelí sostienen que Siria está detrás del ataque al apoyar económica y logísticamente al grupo terrorista Hamás, según informa el periódico israelí Haaretz. El brutal atentado ha sacudido a la opinión pública israelí y en algunos sectores se exige la marcha atrás del plan de retirada de Gaza. A pesar de este clima, Sharon ha dicho que los atentados no le harán cambiar su postura sobre el plan de desconexión. Las recientes encuestas revelaban que la mayoría de los israelíes aprueban el plan. La comunidad internacional no debería llevarse las manos a la cabeza si, con una nueva ola de terror, las cifras se invierten. En la Autoridad Nacional Palestina continúa el caos interno. El ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Nabil Shahad, es amenazado de muerte por reunirse con su contraparte israelí. En un comunicado firmado por las Brigadas de los Mártires de Jenin, el ministro palestino Shahad es señalado como traidor y corrupto y se le amenaza de muerte si regresa a la Franja de Gaza. El grupo terrorista argumenta que la amenaza de muerte al ministro palestino llega como castigo a su reunión en Italia la semana pasada con su homólogo israelí Silvan Shalom. Para el grupo terrorista, la reunión fue inapropiada estando más de 1000 palestinos en huelga de hambre en protesta por su situación en las prisiones israelíes. La guerra entre facciones palestinas continúa a la orden del día. Asesinatos, chantajes, amenazas de muerte, ejecuciones sumarias. La lista es larga y casi interminable. Los líderes palestinos, con Arafat como primer responsable de este caos, no han demostrado ser capaces de poner fin a la violencia terrorista. Nos preguntamos dónde ha quedado la autoridad en la Autoridad Nacional Palestina. Irak vuelve a traernos terribles noticias. Asesinados 12 trabajadores nepalíes que habían sido secuestrados. Los nepalíes trabajaban en Irak como cocineros y limpiadores y habían sido secuestrados en los primeros días de agosto. El grupo terrorista suní que se atribuyó la matanza se denomina Ansar al-Sunna, esto es, ejército de partidarios de la tradición del profeta Mahoma. En el comunicado en el que se atribuía el asesinato, el grupo declaró: «Hemos llevado a cabo la sentencia de Dios contra los 12 nepalíes que vinieron de su país para luchar contra los musulmanes y servir a los judíos y cristianos creyendo que Buda es Dios».
Miles de personas han salido a la calle en Nepal en protesta por el asesinato de los 12 rehenes. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, atacaron varias oficinas de empleo, edificios y vehículos gubernamentales, empresas musulmanas, mezquitas y la oficina de la aerolínea Qatar Airways. Prosigue el fanatismo terrorista en Irak. Cualquier ciudadano presente en su territorio vive bajo amenaza de muerte. La violencia islamista no distingue nacionalidades ni religiones, todos son enemigos de los musulmanes. Las acciones de los suníes de Irak ponen ahora en peligro de muerte a sus supuestos hermanos nepalíes, que representan el 7% de la población. Con amigos como el grupo terrorista suní, los musulmanes del mundo entero deberían empezar a abrir sus ojos. Nos trasladamos a Rusia. El terrorismo vuelve a actuar un día después del atentado del metro de Moscú. 8 civiles y uno de los terroristas han resultado muertos en el secuestro de 400 rehenes en una escuela de la República Rusa de Osetia por parte de un comando terrorista. El asesor del Kremlin para la cuestión chechena, Aslanbek Aslajanov, indicó que los terroristas exigen la retirada de las tropas rusas de Chechenia y el fin de las acciones militares en esa república del Cáucaso del Norte. Los servicios secretos rusos afirman que los terroristas pertenecen a la llamada Sociedad Ingush, relacionada con los hombres del jefe guerrillero checheno Shamil Basayev. Los terroristas amenazan con matar a 50 rehenes por cada hombre suyo abatido, según informa el periódico ABC. Conectamos con Julio Vidorreta, analista internacional de Libertad Digital, que nos amplía la información. Estamos ante una nueva oleada terrorista que tiene como foco toda la que son las repúblicas exsoviéticas. En este caso asistimos un poco apesadumbrados al secuestro de una escuela con muchísimos niños y profesores, algunos de los cuales han podido huir, pero que están en torno a las 200 personas. ¿Quién está detrás de este secuestro que viene a sumarse a los atentados de los 2 aviones Tupolev y al atentado de ayer con coche bomba en Moscú? Es la pregunta reiterada que nos hacemos todos y no tiene otro nombre más que el terrorismo islámico. De una clase o de otra, los que están detrás de todo este tipo de atentados tienen una ideología en común, que es la rama islamista radical muy cercana a los terroristas de Al-Qaeda, incluso subsidiarios de ellas, que es la rama wahabí. En este caso, el líder y jefe terrorista checheno, Shamil Basayev, que es el que está detrás y escondido de todo el terrorismo checheno, es el que lidera en toda la región de Asia Central y en este caso en Osetia del Norte, muy cercana a la República Caucásica, todos los acontecimientos. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que pretenden con este tipo de atentados? Pues pretenden, desde mi punto de vista, 2 cosas. Una, la continua desestabilización de la zona, con lo cual poder seguir manteniendo un Estado totalmente fuera de la ley, no sometido ni a Rusia ni al gobierno independiente checheno, recientemente además elegido en las urnas el pasado domingo, y poder manejarse a su antojo, que es lo que buscan y lo que han buscado siempre toda clase de terrorismo islámico, tener, digamos, estados títeres a los que manejar y de los que poder beneficiarse. Y en segundo caso, y como coartada, digamos, de este secuestro, está la liberación de un montón de terroristas guerrilleros que asaltaron y que hicieron una incursión en Ingusetia el pasado 21 de junio. Tanto Ingusetia como Osetia del Norte son fronterizos con la República Chechena. En un momento, a lo largo de la historia, tanto Ingusetia como Chechenia han sido lo mismo y han formado parte de la República de las Montañas, que a lo largo de la antigua Unión Soviética. Desde que comenzó la Primera Guerra de Chechenia, o desde que se declaró la independencia en el 91 y más tarde en el 94 comenzaron las escaramuzas que se resolvieron en el 96 con unos acuerdos de paz, Chechenia se ha convertido en un estado títere en el que la disensión interna, robos, en fin, digamos que las mafias y el terrorismo se han hecho con parte de la sociedad civil. Libia se compromete a compensar a los judíos expulsados en el 48. Se lo contamos. El líder libio, Muammar Gaddafi, se ha comprometido a compensar a los judíos que fueron forzados a abandonar Libia por razones religiosas. Cualquier judío que reclame por su expulsión de Libia será compensado o le serán devueltas sus propiedades, a condición de que no se haya apropiado la casa de un palestino, declaró Gaddafi. Miles de judíos fueron obligados a abandonar sus casas en países árabes, incluida Libia, como consecuencia de la guerra de la independencia de Israel en el año 1948. Los líderes árabes nunca han respondido a las demandas de compensación por parte de los judíos expulsados de sus países, que en su exilio forzado perdieron sus propiedades y múltiples bienes. Gaddafi no especificó a cuánto ascendería la compensación para los judíos libios desposeídos.
La acción de Libia se inscribe en un reciente intento de acercarse a Occidente. Tras el anuncio del abandono de sus programas nucleares el pasado diciembre, los judíos de Libia, como todos los judíos expulsados de los países árabes tras la guerra del 48, tienen el derecho a ser resarcidos de la pérdida de sus propiedades y bienes. Esperemos que los demás países árabes tomen nota de la propuesta de Gaddafi. Para terminar, ¿quién nos va a compensar por el desafortunado final de la frase de Gaddafi? Viajamos a Italia. Steven Spielberg inaugura el Festival de Venecia. El director Steven Spielberg es el encargado de abrir la Mostra de Venecia con The Terminal. El actor Tom Hanks es el protagonista de esta historia, un pasajero de los Balcanes que se queda bloqueado en un aeropuerto estadounidense. La película cuenta la historia de Víctor Naborsky, Tom Hanks, quien en su vuelo a Nueva York, procedente de un país del este de Europa, se entera de que en su país ha tenido lugar un violento golpe de Estado. Se queda bloqueado en el John Fitzgerald Kennedy International Airport con un pasaporte de un país que no existe. Al no recibir autorización para entrar en los Estados Unidos, debe improvisar su existencia en la sala de tránsitos internacionales del aeropuerto hasta que termine la guerra que asola su patria. Spielberg siempre ha mostrado una gran preocupación por los grandes conflictos de nuestro tiempo, y en la lista de Schindler había abordado con gran crudeza los trágicos sucesos de la Shoah, o en Salvando al soldado Ryan, el sufrimiento de la Segunda Guerra. La desolación de los refugiados apátridas es el nuevo tema que nos trae el cineasta de origen judío en The Terminal. Terminamos con una noticia musical. La gaita del español Evia triunfa en Israel. Después de haber vendido más de 2 millones de discos con su revolucionaria gaita electrónica, Evia ha logrado cautivar al público israelí. El detonante de su triunfo ha sido la publicación en Israel de su recopilatorio Cry for Cells, del que se ha extraído como primer sencillo el popularísimo Busindre Reel, la pieza que le abrió las puertas a la fama. Durante 2 noches consecutivas, Evia ha actuado como cabeza de cartel ante cerca de 6.000 aficionados en la edición número 18 del Festival de Jazz del Mar Rojo en la ciudad sureña de Eilat. Es la primera ocasión en que el festival programa a un músico español. La música es una de las formas de conocimiento más profunda entre los pueblos. Nos alegramos que los sonidos celtas, gallegos y asturianos enamoren a los israelíes. También esperamos que la música de su pareja amanse la desequilibrada pasión que Cristina del Valle parece sentir por Arafat y su entorno. Les invitamos a compartir la más famosa composición de Evia, Busindre Reel. Gracias por escuchar Radio Sefarat y continúen con nuestra programación.
En Radio Sefarad, noticias. Última edición de la semana de las noticias comentadas. Saludos. Se anuncian nuevas medidas contra el terrorismo en España. La Dirección General de la Policía refuerza con 357 policías las zonas de mayor presencia musulmana. Los refuerzos no son solo de agentes de a pie, sino que también se buscan jefes de grupos para crear unidades antiterroristas en zonas donde la presencia de inmigrantes musulmanes es bien conocida, como Málaga, Melilla, Ceuta, Almería, Granada, Murcia o Alicante. No hay tiempo que perder. En España ya están instaladas muchas personas que tienen un perfil similar al de los autores del 11M e incluso peores, advirtieron los mandos terroristas al Ministerio del Interior para que se tomaran medidas de forma inmediata. Para avalar esta tesis, revelaron que durante las investigaciones sobre la masacre de Madrid habían identificado a más de 300 radicales islámicos potencialmente peligrosos. Todas las medidas policiales que sirvan para detener la amenaza islamista son bienvenidas. El secuestro de los periodistas franceses, país conocido por sus veleidades proárabes, ha vuelto a demostrar que ningún país es inmune a la creciente oleada de terrorismo internacional. España continúa siendo, según los analistas, la principal vía de los grupos islamistas. En el Fórum de Barcelona, Juan Goytisolo realiza unas polémicas declaraciones. El escritor Juan Goytisolo aseguró en el Fórum 2004 que el palestino que mata a un soldado israelí en los territorios ocupados no es un terrorista, sino un resistente. Goytisolo, que pronunció la conferencia inaugural del Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración, declaró que al usar la palabra terrorismo hay que ser muy precisos, porque actualmente se está confundiendo todo y se mezcla árabes, integristas y musulmanes bajo la misma etiqueta. El escritor también manifestó que, teniendo en cuenta las condiciones en que viven los palestinos en su país, si un palestino mata a un soldado israelí es un resistente, y lo mismo se puede decir de un checheno. Añadió que otra cosa muy diferente es cuando se ponen bombas en discotecas y aviones. No es extraño que el escritor Goytisolo, que fue bandera del izquierdismo, se haya convertido en anti-israelí, siguiendo la evolución maligna de determinada izquierda europea, en especial, en su caso, penetrado especialmente por la cultura musulmana durante largos periodos en Marruecos. Pero más allá de la precisión de los términos y el enaltecer lo que Goytisolo denomina resistentes, sería mucho más útil, incluso para la causa palestina, una condena a todo tipo de violencia. Nos trasladamos ahora a Israel. El gobierno reacciona ante el doble atentado de Beersheba del lunes. Israel expresó su determinación de combatir de manera global a los dirigentes fundamentalistas donde quiera que se encuentren, es decir, no solo a los que residen en la clandestinidad en la Franja de Gaza, sino también a aquellos que se han refugiado en Siria, y muy en particular a Khaled Mashal, líder de Hamas en el exilio. Las amenazas se extendieron también a Irán y Hezbollah, a quienes Israel considera responsables de los atentados. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon manifestó que la valla de Cisjordania se completará en la zona de Hebrón tan pronto como sea posible. Desde esta zona es donde ingresaron los terroristas que perpetraron el atentado de Beersheba. El reciente doble atentado suicida de Beersheba ha sacudido a la población israelí. Las medidas de Sharon intentan devolver la esperanza a una nación que vuelve a ser azotada por el terror más fanático. La construcción de la valla de seguridad, discutida con respecto a su trazado, tanto dentro como fuera de Israel, se ha revelado una buena medida contra el terrorismo allí donde se ha instalado. Los derechos humanos son ahora noticia. Amnistía Internacional declara que los atentados suicidas contra civiles son crímenes contra la humanidad. Amnistía Internacional ha condenado en los más rotundos términos los atentados suicidas perpetrados contra 2 autobuses en Beersheba, al sur de Israel, en los que han muerto al menos 15 personas y han resultado heridas unas 90 más. Los grupos armados palestinos deben poner fin de inmediato a los atentados suicidas con bomba y a todos los demás ataques deliberados contra civiles, ha manifestado la organización. Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los atentados suicidas con bomba y demás ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos como Hamas, la Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Este tipo de ataques deliberados y sistemáticos contra civiles constituyen para la organización crímenes de lesa humanidad. Continuamos con noticias de Palestina, de la autoridad palestina. Los presos de seguridad palestinos abandonan su huelga de hambre. Se lo contamos.
Las autoridades israelíes confirmaron que la huelga está apagándose y negaron haber aceptado las demandas de los presos de seguridad. Miles de presos de seguridad palestinos informaron que terminaron sus 18 días de huelga de hambre y dijeron que Israel aceptó las demandas de mejorar las condiciones, según informa el periódico israelí Aurora. Isaac Arake, el jefe de la Asociación de Presos Palestinos, manifestó que alrededor de 3.500 presidiarios terminaron la huelga de hambre y que los que continúan la huelga comenzarán a comer al final del día. Parece que la huelga de hambre de los presos palestinos no ha necesitado ninguna injerencia exterior ni medidas policiales israelíes para ir extinguiéndose. Las llamadas a la resistencia por parte de los dirigentes palestinos han chocado con la dura realidad del hambre. De Irak siguen llegando trágicas noticias. Las milicias del ejército del Mahdi, del chií Moqtada al-Sadr, apresaron, violaron, mataron y mutilaron a civiles en Nayaf que se oponían a la rebelión liderada por el clérigo radical, según informa el Washington Times. Los cadáveres fueron descubiertos por fuerzas iraquíes después de una semana de sitio por parte de las tropas gubernamentales y estadounidenses en edificios que estaban en poder de las milicias. En el patio de un edificio, la policía iraquí encontró unos 200 cuerpos mutilados de personas apresadas por las milicias de Moqtada al-Sadr por hablar contra el clérigo radical, según afirma un informe de la inteligencia militar estadounidense. La mayoría de los reclutas del ejército de Mahdi, responsable de la masacre, son criminales que fueron liberados por el detenido dictador iraquí Saddam Hussein poco antes de la intervención estadounidense. El clérigo chií Moqtada al-Sadr declara conexión con el integrismo iraní. No solo ha provocado la muerte de millares de sus seguidores y la destrucción de barrios y ciudades, sino que además ha aplicado su concepto de la ley sharia musulmana en toda su brutalidad. No solo no tiene ninguna responsabilidad por todo ello, sino que además podrá participar en la política de Irak, extraño concepto de justicia. Nos trasladamos a Europa. En Francia, la ley del velo se pone en marcha mientras continúa la incertidumbre por los secuestrados. Entra en vigor la prohibición del velo islámico y de todo signo religioso ostentoso en las escuelas francesas. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre sobre la suerte final de los 2 periodistas secuestrados por el ejército islámico de Irak, que exige la derogación de dicha ley. La prohibición sobre el velo también afecta a los solideos judíos y a las grandes cruces cristianas, pero responsables oficiales han dejado claro que su principal intención era derogar el pañuelo como un instrumento para combatir la creciente influencia islamista entre una minoría de los 5 millones de musulmanes de Francia. Por otra parte, el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, Lahtami, declaró: a nuestros hermanos judíos les he pedido que dejen de hablar del velo islámico como de un símbolo de inferioridad de la mujer, y también les he dicho que debieran evitar acusar sistemáticamente a los jóvenes musulmanes de todos los actos antisemitas. Nadie responsabiliza a los musulmanes de Francia de todos los atentados, pero no estaría de más que el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia condenara los que sí están hechos por los musulmanes y los que no también. La xenofobia empieza históricamente por los judíos, pero termina por alcanzar a las minorías de cualquier país del mundo. Seguimos en Polonia, país que convierte un ex campo de concentración en sede de una trienal de arte. El campo de exterminio de Majdanek se ha convertido en el museo estatal de esta ciudad de Lublin, Polonia. Hace 55 años, en este mismo campo de concentración, ubicado en medio de Europa, 230.000 personas morían a causa de la barbarie nazi. En una de las barracas del campo se lleva a cabo la 7ª Trienal de Arte de Majdanek. 242 artistas de todo el mundo presentan trabajos gráficos, dibujos y fotografías que no hablan directamente del Holocausto, ya que los organizadores de la Trienal no quieren que la temática de la muestra sea el horror. A pesar de esto, la mayoría de las obras expuestas hablan del dolor y de las grandes tragedias que asolan al ser humano. Los organizadores de la Trienal han recibido algunas cartas desde Estados Unidos e Israel que cuestionan la realización de un evento artístico en un lugar al que consideran sagrado. La utilización actual de los ex campos de concentración y exterminio da lugar a constantes controversias y discusiones desde que estos lugares se convirtieron en lugares de memoria. También entre los mismos judíos y las propias víctimas hay distintas opiniones. Terminamos hoy con una noticia cultural. Buenos Aires y Berlín celebran 10 años de hermanamiento con un festival
con una destacada presencia de artistas judíos. Durante 2 meses y de forma paralela, Berlín y Buenos Aires podrán acercarse a través de exposiciones, simposios, talleres de literatura, proyectos urbanísticos y cine. Los actos se inauguraron de la mano del director argentino-israelí Daniel Barenboim. Previamente, el clarinetista de origen judío Giora Feidman, maestro de música klezmer y la mezzosoprano Bernarda Fink interpretaron música de Piazzolla y Schumann. En el Museo Judío, el argentino Marcelo Brodsky presenta la exposición Buena Memoria, donde recrea el drama de la dictadura argentina. Terminamos nuestro informativo con la música del clarinetista Giora Feidman. Un saludo y buen fin de semana.